Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Medicina Veterinaria Práctica. Hoy vamos a tocar un tema muy espinoso, pero un tema que es fundamental en lo que tiene que ver con el desempeño profesional y de la cotidianeidad también, de la comunidad, porque tenemos un tema el cual hemos titulado Hablar mal de los colegas, una conducta a corregir. Para eso nos acompaña esta noche el doctor Héctor Vera, abogado, periodista, y él dijo, medio teólogo porque estudió 3 años de teología. Con el doctor Vera compartimos muchas interacciones a nivel de la prensa ibaguereña porque nos invitan a hablar de política, nos invitan a hablar de sociedad, de comunidad, de dignidad humana, de progresismo y definitivamente de cómo se tienen que hacer las cosas bien. Doctor Vera, bienvenido, Medicina Veterinaria Práctica, con miles de televidentes, de colegas y de estudiantes interesados en que les contemos algo acerca de por qué no hablar de los colegas. Bienvenido. Gracias, profesor Hader, por esta bonita y maravillosa oportunidad de venir aquí a interactuar, a compartir, a debatir, a exponer nuestros puntos de vista y nuestro particular enfoque o cosmovisión del tema que tú vas a plantear esta noche, donde esperamos que nuestra audiencia sea muy participativa y, ante todo, con mucho respeto por la diferencia y con mucha tolerancia. Definitivamente. Este tema de hablar mal de los demás es un tema mundial, un tema que es muy concentrado en Latinoamérica y en países como Colombia y especialmente en ciudades como Ibagué, ha llegado a llevar a la quiebra a industrias, empresas e incluso a que las personas tomen decisiones lamentables contra la vida. ¿Cuál puede ser la primera situación que debemos estudiar, doctor Vera? ¿Acaso la genética? Bueno, sí, yo creo que como por descarte pudiéramos ir viendo diversos enfoques desde donde el cual pudiéramos hacer el abordaje de esta problemática que es inherente al alma humana en cualquier lugar de esta sociedad planetaria, que es el por qué se habla mal del otro, por qué en los diversos contextos profesionales, en este caso estamos ubicados en el universo de medicina veterinaria, ¿por qué se habla mal del otro? ¿Por qué se atenta contra el patrimonio moral del otro? ¿Por qué la liviandad con mucha facilidad, denostar de las calidades o de las virtudes del otro? Y entonces vamos a estar navegando por una serie también de subtemas que son muy transversales, como por ejemplo, doctor Hader, el tema de la envidia y el tema de la celotipia. Sí, la ociosidad, la inseguridad, la inmadurez y otros temas que definitivamente se entrecruzan y nos van a dar una esquemática o un diagnóstico de por qué se está presentando este fenómeno. Y tenemos también que hablar sobre todo en la medicina veterinaria. El doctor está claro, me ha comentado que se presenta en muchos casos y en muchas profesiones y definitivamente nosotros no podemos ser ajenos a ello. Emilio Yunis, sí, un genetista reconocido, un doctor en ciencia médica, en ciencia genética, tuvo un encuentro con el doctor Vera. Y precisamente es una anécdota que queremos resaltar para el inicio de este tema. Sí, le comentaba ahorita este programa al doctor Hader que tuve la oportunidad de tener un encuentro informal que yo lo quería tener hace mucho tiempo con el famoso genetista colombiano y famoso también latinoamericano, el profesor Emilio Yunis Turbay, que ya partió a la eternidad, sobre la respuesta a la pregunta ¿por qué los colombianos somos así? Y ese debate que planteó el doctor Emilio Yunis Turbay se planteó a raíz del año 1995 cuando se hizo el descubrimiento del genoma humano y se le cayó muchas personas a abordar al profesor Emilio Yunis Turbay para preguntarle por qué somos así,
ahí aparece su texto, ¿por qué los colombianos somos así? Pero como la problematicidad de que se desarrolla al interior del alma humana es universal, es algo que la respuesta a esa pregunta debe desbordar el marco estrecho de una nacionalidad, de un país como Colombia, de un continente como Latinoamérica, incluso de todo el planeta, de la sociedad planetaria. Por supuesto que se llega ya a la conclusión que no hay un gen de maldad que corra por la sangre de nuestros compatriotas, sino que en la discusión muy informal, porque fue en la calle, en el centro de Bogotá, y que me la aceptó muy amablemente y muy cordialmente, con mucha tolerancia, el profesor Emilio Yunis, es que la respuesta de él siempre fue que todo hace parte de una transmisión cultural. Toda una serie de costumbres arraigadas en las personas y que se van transmitiendo como de generación en generación. Ahí entraríamos a estudiar el tema cultural, entonces empezamos con la familia. Se habla y dicen los investigadores, los que han escrito sobre este tema, que las personas que cometen este tipo de agresión contra otra persona, pues definitivamente tienen en su casa, en los valores que se enseñaron en su casa y sobre todo en la raíz familiar, tanto de papá, mamá, de abuelos, de tíos paternos, tíos maternos, primos y toda esta enramada, esta red o maraña que se forma en las familias, y se habla de que en las familias se tienen problemas serios y el ejemplo de pronto no ha sido el mejor. Entonces las personas, además de tener en su genética la posibilidad de tener estas fallas, definitivamente, de tener las fallas de estructura en personalidad, pues definitivamente han tenido un componente cultural familiar que puede estar afectando la situación. Correcto, y llegamos por esa vía, profesor Hader, a prácticamente a descartarse el tema de una transmisión genética. Porque en el tema de la ciencia jurídica, los juristas romanos, los juristas italianos, hace muchos años establecieron una teoría criminológica crítica que decía que el criminal era un criminal nato, y esa teoría la estableció el criminólogo italiano César Lombroso, y se habló en ese entonces del criminal nato. Se nace criminal, se es criminal, pero esa teoría del criminal nato, la teoría del criminal lombrosiano, fue mucho tiempo después rebatida. Ya. Vamos a considerar otra vez que a volver a, profesor, con todo respeto a la discusión con el profesor Yunis en ese entonces, en ese encuentro informal, y yo le planteaba a él otra perspectiva y otro enfoque, ¿por qué los ciudadanos y por qué las personas son así? Y yo le decía, doctor Yunis, con todo respeto, no comparto su teoría de una transmisión cultural, porque creo que todo es una transmisión espiritual. El ser humano, como está considerado en las Sagradas Escrituras, y me debo remitir a la Biblia, es una entidad trinitaria, es un espíritu, tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Y cuando uno estudia las Sagradas Escrituras, se hace un ejercicio de hermenéutica bíblica. En el libro del Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 20, en el capítulo 34, uno encuentra cómo se hace alusión allí en esos textos, en ese texto sagrado, de la transmisión del mal de padres a hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Eso le llega a uno a explicar cuando uno estudia a profundidad casos de conductas repetitivas en una familia, doctor Hader. ¿Por qué un hombre es adúltero, por ejemplo? Si revisamos, su padre fue adúltero, su abuelo fue adúltero, su bisabuelo fue adúltero.
¿Por qué alguien es beodo consuetudinario? Porque es un borracho. Porque tiene problemas de una atadura con el licor, una atadura alcohólica. Y uno entra a repasar en su árbol genealógico y se encuentra muchas veces que en su árbol genealógico su padre tuvo problemas alcohólicos, su abuelo tuvo problemas alcohólicos, o fue su mamá, o fue su abuela, o fue su bisabuela, pero ahí está en su árbol genealógico esa transmisión espiritual. Vuelvo y digo con todo respeto, con toda tolerancia, por los que tienen una postura diferente, una especie, según lo dice la misma Sagradas Escrituras, la Biblia, una especie de atadura espiritual generacional que hace una conducta repetitiva en el tiempo. Como factor genético, entonces, de acuerdo al doctor Yunis, hay que descartar que esto venga en los genes, pero como factor cultural, sí tenemos una conducta repetitiva en las familias y en los árboles genealógicos. Correcto, es la teoría del profesor Emilio Yunis, que es la transmisión cultural. La transmisión generacional por transmisión cultural por conductas arraigadas. O sea, es la primera situación. Si usted habla mal de un colega, definitivamente eso, el problema que tiene lo tiene en la casa, en el árbol genealógico, o lo tuvo en su casa paterna o en su casa de los abuelos. Y esto sí que es importante porque a muchas personas de las que están escuchando esta conferencia ahora o que la van a escuchar más tarde, pues realmente les puede tener algún tipo de afectación. Aunque nosotros estamos acá para tratar de solucionar un problema que tenga unas raíces culturales y que de pronto la solución no sea la crítica o el comentario o desnudar el problema como nosotros lo estamos haciendo, sino tenga otro tipo de situación en donde se requiera tal vez la ayuda de un profesional. ¿Cómo influyen las relaciones sociales a estas personas que hablan mal de los colegas? Es un problema por corregir y que definitivamente nosotros, como la página orgánica más poderosa de Latinoamérica en medicina veterinaria práctica, quiere entrar a los hogares, entrar a los consultorios y definitivamente empezar a hablar de temas que, como este, son muy graves para el gremio. Entonces, la parte social tiene que ver con la parte familiar y el entorno familiar. ¿Dónde se ha creado el colega que habla mal de otros? ¿Dónde se ha educado? ¿Quiénes le han educado? ¿Quiénes le dieron la formación primaria? ¿Quiénes le dieron la formación secundaria? ¿Cuáles son los ejemplos que se encontraron en la universidad o en la academia? ¿Cuáles son los ejemplos en el sitio de trabajo? Acerca de estas situaciones sociales, ¿qué podemos hablar, doctor Vera? Bueno, mire, sobre las situaciones sociales, doctor Hader, creo que es necesario hacer alusión y traer a colación una enfermedad humana que es la envidia, la celotipia profesional. En una ocasión nos pusimos con unos amigos a tratar de hacer una definición de lo que era envidia. ¿Qué es la envidia? Difícilmente encuentra uno una definición, profesor Hader, de qué es la envidia. Y pues metiéndole mucho los sesos al fenómeno, a esa conducta humana, la envidia es un sentimiento de carencia. El envidiador es el ser humano que carece de algo que el envidiado tiene. Yo envidio a mi colega profesional porque él ha sido exitoso, pero lo envidio porque ha sido exitoso. Yo no lo he podido ser. Yo no tengo el éxito profesional que él tiene. Yo carezco del éxito profesional que tiene porque carezco de las virtudes y capacidades académicas, intelectuales y profesionales que él tiene. Y él ha podido ser más exitoso. En esta situación del éxito, anteriormente nos educaban para que fuéramos exitosos y para que fuéramos los mejores en cada tema. Nuestros padres querían que estudiáramos en los mejores colegios, que nos relacionáramos con las mejores personas,
que tuviéramos la mejor ropa, que tuviéramos muchas veces algunas comodidades que ellos no tuvieron, pero que sobre todo fuéramos el profesional de éxito, el que más dinero conseguía. Esto se ha venido transformando porque ahora el éxito de las personas se habla de lo que puede su espíritu conseguir trabajando. Y ese es un éxito que definitivamente puede marcar a todos los seres humanos. El éxito ya no es ser el mejor, el éxito es definitivamente vivir feliz con lo que espiritualmente conseguimos y con la fuerza de nuestro trabajo. Existe algo también que hay que definir, es que no todas las personas tienen las mismas habilidades. Las habilidades son diferentes. ¿Ha encontrado usted cuáles son las habilidades que tiene para desarrollar la profesión de medicina veterinaria? ¿Ha encontrado usted como director de una clínica cuáles son las habilidades que tiene para que su talento humano desarrolle de la mejor manera y en equipo el trabajo que estamos realizando y que estamos desarrollando? Entonces, el éxito se transforma, va cambiando y definitivamente a medida que nosotros vamos adquiriendo formación, educación, actualización, vamos encontrando con la parte espiritual que ese éxito en definitiva no es nada más que vivir felices, pero vivir en armonía con el entorno, con todo el medio ambiente, porque esa es la nueva salud, la salud que impartimos a todo el universo. Bueno, esto respecto al éxito y respecto al ejercicio profesional, doctor Hader, siempre cabrá preguntarnos, quienes no progresan en un área profesional, ¿realmente fue una decisión acertada la elección de esa área profesional para desarrollarse como ser humano, como profesional? ¿Cuántos profesionales realmente están acertados en la escogencia de su área profesional ocupacional? ¿Y cuántos están desacertados porque llegaron allí por condicionamientos familiares, románticos, etcétera, etcétera, etcétera? Pero no porque realmente tenían una virtud y un don especial y un talento para desarrollar ello, y terminaron allí, y allí encontraron su máximo lugar de competencia e incapacidad. Eso es muy frecuente, porque muchas veces personas no tienen la vocación profesional, ni fue esa vocación desarrollada durante la secundaria, antes del ingreso a la universidad, y definitivamente llegan a la máxima incompetencia que puede pedir ya como profesionales, y se convierten en un peligro o en un distractor, se convierten en el enemigo de la profesión, porque nunca van a desarrollar la felicidad siendo profesionales en esa área. Nunca se van a sentir satisfechos, nunca van a llenar el vacío que existe espiritual, intelectual, porque no están en el área que ellos buscan. Y adicionalmente a todo eso, nunca van a disfrutar con lo que se hace y tampoco tendrán pasión por ello, o sea que trabajarán todos los días. Doctor Hader, vale la pena citar acá una extraordinaria frase de ese maravilloso cantautor latinoamericano que fue Facundo Cabral, cuando una vez soltó esta frase: quien esté empleado, así esté muy bien pago, en lo que no le gusta, no es más que un desempleado. Bueno, el maestro Facundo Cabral. El maestro Facundo Cabral. ¿Cuántos profesionales están en ejercicio del área de la medicina veterinaria, de la zootecnia, sin haber encontrado que realmente su verdadero llamado vocacional estaba ahí? Y como tú decías ahorita, doctor Hader, se convierten en un verdadero peligro para el desarrollo profesional. Y van a ser siempre personas que van a estar como en esa condición de envidiadores, los que estarán siempre despotricando de los que realmente sí tienen las capacidades, el don y el talento para la aplicación en este ejercicio profesional y logran realmente encontrar el éxito. Las personas que están ocupadas, como dice el doctor Vera, que realmente ejercen su profesión a tal límite y con tal pasión, con actualización permanente,
no tienen tiempo ni siquiera de hablar mal de los demás, porque es que ese espacio no está libre dentro de la rutina que tenga una persona que se desarrolle, que crezca y que labore en lo que le gusta. Claro, claro. Por eso, ¿cómo enfrentar eso? Sí, pero yo quiero que dejemos ese tema, doctor Vera, que ese lo dejemos para lo último, porque sí vamos a dar consejos sobre cómo vamos nosotros, las personas que nos enfrentamos a ello, o las personas que vamos a conocer, o todos los que ven la conferencia que tienen ese inconveniente, cómo pueden solucionar esta circunstancia. Y tenemos que dar algunas recomendaciones. Toquemos el tema del éxito profesional. Para usted, un profesional, ¿en qué momento es exitoso, doctor Vera? Bueno, desde mi perspectiva religiosa o espiritual, pues que tengo bien definida esa faceta, creo que la acumulación de dinero o de capital no es la medida del éxito como persona, ni nunca lo llegará a ser. Creo que finalmente lo importante, como sostenía Erich Fromm en el texto Cero Tener, que lo importante es el ser y no el tener. Porque el tener muchas veces se convierte en una desgracia, doctor Jader. El tener se convierte una obligación muy grande, una desgracia, una responsabilidad gigante, muchos compromisos, muchos inconvenientes. Cada que se tiene algo, pues van a derivarse de innumerables situaciones inadvertidas que hay que solucionar. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros como profesionales debemos de desarrollar mucha tolerancia y respeto por la diferencia con el otro respecto a lo que el otro tiene y yo no tengo. Eso se podría hablar, bueno, empecemos, ahí vienen algunas características que tienen las personas que hablan mal de los colegas. Y esto ojalá lo trasladen a las familias, a las clínicas. Lo primero son los celos como enfermedad psíquica. Sí, mira, yo quiero citar dos situaciones de dos personajes famosos que nos pueden ayudar a contextualizar un poco más esto. Salvador Dalí, el gran pintor español, en una ocasión decía, que hablen mal o que hablen bien de mí, no me interesa. Me interesa es que hablen de mí. Y me interesa ante todo que dentro de ese contexto hablen mal de mí, mejor aún para mí, porque si hablan mal de mí, eso quiere decir que mis cosas van muy bien. Definitivamente. Y de algo que no entienden las personas que hablan mal de los demás, es que lo que están haciendo es publicidad. Al mencionarlo le están haciendo publicidad, claro. En este contexto también hay que tener en cuenta, y vamos a hablar de la situación legal, porque se hace muchísimo daño, no solamente a la persona que habla mal, de la persona que habla mal, sino también a su familia, a la profesión, a todo el equipo de trabajo, si es de una clínica veterinaria o a un buffet, si son el conjunto de abogados. Entonces esto de los celos, y como decía el doctor Vera, pues definitivamente Salvador Dalí, un hombre que estaba más allá del bien y del mal, podríamos decir, ¿sí? Porque siempre fue feliz pintando y manifestando su criterio de frente en las pinturas, así le molestara al dictador Franco, así le molestara a cualquiera, pero él siempre iba a manifestar la opinión clara, concisa, directa y precisa, y fue un revolucionario de su época. Y mire cómo remata esa sentencia, doctor Jader. A mí me gusta más que hables mal de mí, porque eso quiere decir que mis cosas van muy bien. Tiene mucha profundidad eso. Y tiene mucha profundidad porque casi que nosotros no estamos muy acostumbrados a que hablen mal de nosotros, porque eso hiere nuestro ser más íntimo del alma humana y de pronto menoscaba mucho nuestra autoestima. Afecta supremamente. Nosotros podemos hablar de ese fenómeno con mucha autoridad. Afecta muchísimo, afecta a las familias, mire que afecta el entorno, afecta a las parejas,
afecta el desarrollo normal que se lleva con cualquier tipo de vida. Y como profesionales a veces pensamos que estamos en el sitio equivocado, en el lugar equivocado, en la profesión equivocada. Familias que piensan, por ejemplo, familias de profesionales, de médicos veterinarios que piensan disgregarse y partir a diferentes ciudades, por ejemplo, para evitar el bullying de los animalistas o para evitar el bullying de sus mismos colegas, los médicos veterinarios. En esto de los celos, para rematar ese tema, ya después de tocar a Salvador Dalí, un hombre excelente la cita que hace el doctor Vela, tenemos que decir que los celos son una enfermedad. Sí, yo pienso que en cierta medida la celotipia, y en este caso la celotipia profesional, se convierte en una patología. Se convierte en una patología y se torna algo a veces inmanejable. ¿Es dable, yo le pregunto, doctor Jader, es dable que un profesional pueda copiar, emular o fusilar lo que otro está haciendo para tratar de llegar como a alcanzar el nivel que el otro tiene? Lo ideal es que se copie lo bueno, que se actualice y se recopile y se tenga su propio, se haga su propio camino cada profesional. Y se puede hacer, pero copiarlo definitivamente como modelo, para lo bueno yo estaría de acuerdo, pero copiar definitivo en todo, yo considero que cada persona debe tener su criterio, debe contribuir con la Escuela de Medicina Veterinaria, en el caso nuestro. ¿Y usted qué opina? Pues yo creo que está de por medio ahí un tema que se llama los derechos de autor. Definitivamente. La propiedad intelectual. Sí, definitivamente. El respeto de la propiedad intelectual es que lo que cada uno haga tiene el mérito del que lo hizo y que definitivamente se debe respetar, y que cada vez que toquemos un tema en donde tengamos que dar una información, un trabajo o algún método que se realiza, pues debemos dar los créditos necesarios y hacer la referencia de quién fue el autor, de quién fue la idea. Es muy importante que podamos tener la grandeza humana, espiritual, profesional, ética, de reconocer el éxito del otro, de reconocer las virtudes del otro, de exaltar al otro. Eso es fundamental. Es la humildad y la gratitud por lo que han hecho los demás. Es que cada uno de nosotros en las profesiones nos beneficiamos de los hallazgos, de las contribuciones, de la experimentación y de la generación de nuevo conocimiento que hacen los demás. Y esto definitivamente nos produce a nosotros rendimientos superiores como profesional. Sí, porque de verdad que es muy importante que se reconozca lo positivo y lo bueno que hace otro, pero lo que encontramos, por ejemplo, en la cultura latinoamericana, es que recurrentemente, doctor Jader, un profesional o un ser humano o un profesional en esta área o en otra área hace 10 acciones, 9 buenas y una mala, y siempre le estarán relevando la mala. El fenómeno acá en el departamento del Tolima es bien particular, pero esto aplica para todos los profesionales. Usted puede hacer 9 horas buenas, pero únicamente le van a restregar la mala. De las buenas se olvidan al otro día, pero la mala sí puede incluso generar una situación de ciberacoso y de bullying. La ociosidad de las personas puede generar este tipo de comentarios que perjudican definitivamente la integridad, el espíritu de los demás. La ociosidad es una conducta de inacción, de no actuar, de no desarrollarse como persona, de no descubrir sus dones, sus talentos que Dios le dio, y entonces es quedarse simplemente en una actitud contemplativa de lo bueno de los otros y de la envidia y de la denostación, de estar despotricando de lo que ha hecho el otro, simplemente porque yo no lo he podido hacer. La frustración es el otro elemento. Personas, ya hablábamos de que muchos llegaron accidentalmente a las facultades
y que no están desarrollando, no se están desarrollando profesionalmente en el campo que ellos anhelaban, querían, o en el cual dictaba su vocación profesional. ¿Serán estos frustrados los que hablan mal de los colegas? Son los profesionales frustrados o los profesionales mediocres, tienen en su alma el terreno abonado para que crezca ese tipo de conducta, doctor Hader, porque su incapacidad y su falta de desarrollo, de un mínimo éxito profesional, lo lleva a resentirse, a amargarse. Al final vamos a hablar de qué debemos hacer para controlar esta situación de hablar mal de los colegas, cómo corregir esta circunstancia y cómo evitar que se siga afectando la profesión de médico veterinario. Vamos a saludar a las personas que están conectadas. Su médica veterinaria, la doctora Alma Victoria Viloria Ruiz, Pepe Giordano y Jorge Arturo González Olarte, Milena Valderrama, Edison Reyes Guzmán, Cassandra Cañón, Giovanni Varela, Gumaro Tavizón, Ángela Pinzón, Diego Vanegas, Olimpia León, Alexander Chacón Castillo, David Villanueva, Cristian Armijos, Fabián Chaparro, Diego Claré Peñalver Delgado. Dice, por ejemplo, por ética profesional nunca se debe hablar mal de ningún colega, la crítica debe ser frontal y en privado. Iván Andrea Ferrada Vergara, desde Santiago de Chile, Laura Rodríguez, John Anderson Porras, María Silva desde Montevideo, Uruguay, Laura Rodríguez, Javier Orlando López, un saludo desde Hermosillo, Sonora. Laura Rodríguez, hola don, espero que esté bien y que su hijo ya esté mejor. Tenemos un dolor por la enfermedad de nuestro hijo, pero pues acá estamos, porque esta profesión así lo demanda y él va a salir adelante. Estamos seguros. Muchas gracias a todos los que están pendientes. Aurora Castro, Pablo Carle de Argentina, Jorge Eliezer Guzmán de Armenia, Angie Giselle, Santiago Moisés Martínez de Oaxaca, Rayo de Oaxaca, el Hospital Veterinario en el Rayo de Oaxaca, Juan del Moral desde Lima, Oaxaca, México. Y se escribe Oaxaca, sí señor. Nuestro amigo el doctor Alfredo Raga Velasco, BMCA Smith, hablar mal de otro colega, un paciente, otro colega trae problemas graves. ¿Qué es lo que busca ese colega? Estoy segura que lo único que es envidia y maldad, porque no puede conseguir lo que el otro tiene. Guido Humberto Verastegui, José Eras, Fabián Ulloa, Telma Gómez, Felipe Jiménez Campadabadal, Miguel Ángel Guzmán Campos, Andrés Cardona. Miguel Ángel, si estás, puedes hacer la pregunta. Sí, Andrés Cardona, un abrazo especial. Miguel Ángel, nuevamente necesito una respuesta especializada por ustedes, con mucho gusto. Desde que sea del tema. Andrés Cardona, Eili Maecha, Miguel Ángel, que es un aficionado a los conejos, Evaristo Rolando Herrera, desde Rolando de México. Evaristo Rolando Herrera Cepeda, Rolando de México. Entonces, retomando el tema, tenemos que hablar que entonces hay frustración. ¿Y cómo actúa la envidia en las comunidades, en los grupos profesionales y la afectación tan grande que se tiene, no solo a nivel individual, sino también incluso a nivel empresarial y a nivel del desarrollo espiritual de toda una comunidad cuando las personas son envidiosas? Los países tienen áreas definidas en donde la envidia es algo impresionante. ¿Qué tal? Yo quiero que toquemos un tema acá de nuestra región, en el Tolima, en donde el tamal es un alimento, una vianda tradicional que se envuelve en hojas de plátano. Hay tamal en México, hay tamal en Venezuela, bueno, hay en muchas partes, y estos tamales traen carne de cerdo, carne de pollo, carne de cochino, carne de pollo, y definitivamente nos traen arroz, traen una masa, traen papa y traen otras circunstancias, y las envuelven y las cocinan. Acá en esta ciudad había, ¿cómo era que llamaban los tamales, doctor? ¿Lo recuerda usted? Tamales de Ortega. Tamales ortegunos. Se llamaban tamales ortegunos y definitivamente eran deliciosos. Alguien malsano, esto fue un acto casi criminal. Los señores tenían una empresa muy bien organizada,
en plena expansión y crecimiento, y alguien dijo que ellos utilizaban carne de perro para el desarrollo y para la elaboración de los tamales. Y fue tanto el impacto y fue tanto el rumor que creció y que se generó que estas personas tuvieron que cerrar su empresa de tamales ortegunos acá en la ciudad de Ibagué, pero pues después triunfaron en el exterior. En Estados Unidos sí triunfaron espectacularmente, pero eso se presentó en esta ciudad. Mire la gravedad de las cosas y tenemos varios ejemplos. Y hay otro caso muy particular en la ciudad de Ibagué, acuérdate, doctor Hader, de una famosa panadería que vendía mucho pan. No vamos a decir el nombre para evitar la cuña. Sí. Y esa panadería a alguien se le ocurrió decir que utilizaban para sazonar el pan el hueso o el aceite de muerto. La grasa de muerto, la grasa de muerto. Ese sí, eso fue, y ha circulado a nivel mundial ese rumor no para desacreditar el pan porque no se vende, sino en esta ciudad, y se siguió vendiendo mucho más después de eso. Mucho más después de eso. Lograron vencer esa situación. Esa panadería logró sobrevivir muy a pesar de esa difamación pública que le hizo mucho daño. Pero yo quiero citar otro yo también tengo otro enfoque, y es el siguiente, profesor y doctor Hader. ¿Hasta dónde es justificable que yo hable de otro? Y lo pongo dialécticamente al contrario, por este enfoque. Cuando yo estoy haciendo la descripción objetiva de una conducta humana, cuando yo estoy haciendo la descripción objetiva de una conducta, una actitud humana de un colega, siendo verdad, ¿estoy hablando mal o estoy honrando la verdad? ¿Por qué razón? A mí me enseñaron mis mayores espirituales que uno debe felicitar en público, Javier, y exhortar en privado. Si yo tengo que reconocerle a un colega que ha hecho un excelente desempeño en tal tema, en tal área, lo hago públicamente. Pero si otro colega debo de censurarle una actitud que sea verdadera, debo hacerlo en privado. Eso no es fácil de manejar. Mire que eso es un tema bastante complejo el que se tiene que hacer. Y es la gratitud, la grandeza del médico, la grandeza del profesional o de cualquier ser humano, elogiar a los demás por las cosas buenas, ¿cierto? Hay que elogiar, ser abundante en elogios. Esa es una de las virtudes humanas, la abundancia en elogio. Pero se va mi ejemplo. Imagínense que en esta ciudad existe una lengua, se llama viperina por acá, malsana, que afirmaba que un médico veterinario no aplicaba vacunas, sino que aplicaba un refresco, se llama manzana postobón, que empacaba en las vacunas manzana postobón y se le inyectaba a los pacientes. Y éramos nosotros. Y desafortunadamente esta es una historia que nace o tiene sus raíces, ¿sí?, al interior de una facultad de medicina veterinaria, en donde nos formamos nosotros, en donde luchamos desde la época estudiantil para que la facultad perdure, se preserve, se conserve y tuviera lo necesario de la financiación estatal. Pero es una situación bastante tremenda, ¿cierto?, que puede afectar incluso, ya lo hemos dicho, a lo personal y a lo empresarial. Situaciones como, por ejemplo, escritas por un colega, en donde dice que ese médico veterinario se inventa los implantes de las válvulas cardíacas. Por Dios, pues, que eso lo han hecho únicamente en humanos y lo han hecho en situaciones especializadas. O sea, es tanta la frustración de estas personas que definitivamente van a tener o tienen en su formación, en su vida, en su espíritu, la posibilidad de inventarse en tales sandeces para perjudicar a los demás.
Esos son los envidiosos y nosotros vivimos en una ciudad que tiene unas características bastante especiales en esto. Se habla de que son personas tóxicas también, ¿cierto? Y en esto quiero que tengamos y nos tomemos unos minutos, porque se habla de que las personas tóxicas son las que critican los gobiernos, que las personas tóxicas son las que hacen críticas de la mala calidad, por ejemplo, de los servicios estatales o de la falta de distribución adecuada del erario. Yo considero que ahí están manipulando la palabra, porque son personas que siempre van a reclamar sus derechos, la justicia para todos y sobre todo a los menos favorecidos. ¿Cuál es su opinión, doctor Vera, en este caso de las personas tóxicas? Las personas tóxicas son personas amargadas, resentidas, que viven una vida profesional y humana y profesional absolutamente mediocre, que no se han podido desarrollar en ninguna área, en ningún campo de la vida, y su corazón se amarga, su corazón se entenebrece por esa situación. Y entonces, la Biblia tiene una expresión muy metafórica y muy retóricamente bella que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que sale de tu boca, producto de tu lengua, es lo que tienes aposentado en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, una persona tóxica es una persona que tiene un corazón, es decir, un espíritu amargado, resentido, un espíritu envenenado. Existe también la situación de inseguridad, cuando las personas son inseguras e inmaduras, porque las dos situaciones van bien, y estamos haciendo un paralelismo con todas las situaciones. Cuando hay inmadurez y cuando hay inseguridad, definitivamente tenemos la posibilidad de caer en esta situación de hablar mal de los demás. Sí, y las personas tóxicas, hay que... Ya, no te preocupes, doctor. Doctora, sé el teléfono del doctor. ¿Cuál? Es el teléfono que tú tienes. No te preocupes, bueno. No, es el mío. Es el mío. Bueno, ya vamos a revisar esa situación. Hablemos acá, doctor, de la situación de inseguridad e inmadurez. ¿Sí? Ya, perfecto. De inseguridad e inmadurez. Generan que estas personas también tengan que hablar mal de los demás. Hablábamos ahorita de la persona tóxica, que es la que tiene su alma dañada, su espíritu entenebrecido, no es una persona productiva, no es una persona que tiene la humildad para reconocer los valores de los otros, y entonces se solaza despotricando y relevando defectos de los demás. Aquí en este caso, la política neoliberal ha tomado ese término, personas tóxicas, para denominar a las personas que critican los errores de la política neoliberal. Y esa es una circunstancia en donde nosotros no estamos de acuerdo que se hable de personas tóxicas a que tienen la capacidad de criticar una situación que puede afectar a la comunidad o una situación de agresión, como son todas estas situaciones de corrupción. Están muy relacionadas las situaciones. Sin embargo, las personas tóxicas son personas que no son exitosas profesionalmente, que no son exitosas familiarmente y que definitivamente gran parte de su situación espiritual pues está convertida en una verdadera guerra interna, en donde ellos no han podido tener desarrollo profesional, ni personal, ni intelectual que han buscado, que buscan o que tienen los demás. Las personas tóxicas, doctor Hader, por lo general tuvieron una infancia, una niñez y una adolescencia crítica. Son personas que hacen parte de hogares disfuncionales, que nacieron y crecieron desafectadas, que no tuvieron el cariño, el amor de sus padres y prácticamente tuvieron una ruptura de esa fuente de afecto paternal, de afecto maternal,
y terminaron identificándose con otros valores, pero no como los valores fundamentales que recibieron desde su hogar. Hay otro fenómeno que se llama el arribismo. Las personas que son muy humildes, que tienen un nivel de vida de estrato bajo, estrato medio, pero quieren vivir como los de estrato arriba, y sacrifican muchas veces hasta la propia alimentación por aparentar lo que no se tiene o lo que no se es. Pues ese tipo de personas también contribuyen, y tengan mucho cuidado, a la depresión gremial, al degeneramiento de las profesiones como tal, y definitivamente no son los mejores ejemplos. Hemos hablado de los celos de la sociedad, de los frustrados, de personas vacías, envidiosas, tóxicas, inseguras e inmaduras. Vamos a hablar de qué debe hacer un profesional para evitar estas circunstancias y cuál es la actitud que debe tener ese profesional cuando alguien le hable mal de otra persona. Entonces, para esto vamos a saludar al doctor Alejandro Esteban Paludi, Flor Baraca Delgado, Jennifer Duque Jiménez, Guillermo Lugo Cardona, los doctores Julián Velázquez, todos grandes amigos que definitivamente nos acompañan esta noche hoy. ¿Qué hacer desde la profesión del médico veterinario? Nosotros ya habíamos dado algunas recomendaciones, y lo primero que tenemos que decir es que cuando una persona habla mal de otra en su presencia, probablemente mañana va a hablar mal de usted en presencia de otro. Entonces, personalmente yo le huyo a esas personas que me hablan mal de otros. Lo digo en la manera personal. Y repito, si mañana alguien me habla mal de una persona, seguramente pasado mañana esa persona estará hablando mal de usted. Entonces, es una apreciación que hay que tener, y se da mucho en las salas de espera de medicina veterinaria, de los médicos, de los bacteriólogos, de los abogados, de muchas personas. ¿Su opinión al respecto, doctor Vera? Sí, esto, tan cierto es eso, de que cuando yo voy a relevar una conducta de otra persona, así sea cierta una actitud, una acción de la del otro, yo pienso que lo que debe hacer uno es buscar la sana confrontación. Y la sana confrontación es ir, buscar al otro y decirle: mire, señor fulano de tal, me han dicho que usted sostuvo esto, esto y esto. Y ojalá con una persona de testigo. Porque una versión que atenta contra mi patrimonio moral, contra mi patrimonio profesional, contra mi integridad psicosocial, raya en la tipología penal que se conoce como injuria, en otras latitudes como difamación. Los antiguos romanos establecieron esa tipología, que son precursores en el derecho. Los antiguos romanos establecieron esa tipología penal, doctor Jader, de la injuria, que no era ni más ni menos que se tipificaba y se establecía, se daba cuando en una persona había el animus injuriandi, que era el ánimo de hacer imputaciones deshonrosas sobre otro. Y eso hacía que, bordeando los linderos de un estatuto penal en cualquier país, pudiera ser llevado ante los juzgados o ante los tribunales. Y ahora en Colombia existe esta situación, y básicamente se va a desarrollar en toda Latinoamérica. Tengan en cuenta, no solamente existe la injuria indirecta, sino existe la injuria indirecta, la que se hace por comentarios a terceros, que se pueden debidamente sustentar o demostrar. Existe la calumnia, que es otra circunstancia de la cual nosotros debemos hablar, y existe calumnia directa e indirecta, pero con el incremento de las redes sociales existe lo que llamamos publicación indebida de contenidos informáticos, lo cual está debidamente sancionado por la ley. ¿Cómo puede una profesión de medicina veterinaria pedir que no le hagan bullying, que no lo calumnien, que no lo injurien a un profesional determinado, a una clínica, hospital o consultorio determinado, cuando existe
e incluso desde la academia, que es lo más grave, la calumnia, la injuria por parte de maestros a otros colegas. Cuando eso existe también en los consultorios y en las clínicas. Entonces, si usted habla mal de un colega, pues espere que el que lo escuchó mañana hable mal de usted, porque eso es una actitud y una conducta que se vuelve normal, que desafortunadamente lastima a las personas, lastima a la profesión. Hemos dicho 20 o 40 veces esta circunstancia, pero eso sucede. Si usted, amigo colega, habla mal de otro, si usted, amigo colega, utiliza palabras despectivas, utiliza palabras hirientes, utiliza palabras de baja, lesionantes, palabras o improperios contra otro colega delante de un usuario, y muchos lo hacen para ganar consultas. Si usted la utiliza, pues mañana esas mismas palabras se pueden devolver contra su clínica. Pues eso es un ejemplo, pero eso es uno de los graves problemas de la profesión de medicina veterinaria. Se volvió un deporte nacional hablar mal del colega. El deporte latinoamericano es hablar mal del colega en la medicina veterinaria. Y esto conlleva a que nuestra profesión esté lejos de la dignidad, sea considerada como un oficio, y lo hemos dicho varias veces. Y adicionalmente, y para rematar, en el peor enemigo de lo que es el gremio de la medicina veterinaria. Acerca de la injuria, la calumnia y la publicación indebida de contenidos informáticos, yo quisiera que usted nos ejemplarizara sobre una situación que sucedió en radio, que la comentamos hoy por La Cariñosa, una emisora acá en la ciudad de Ibagué, y que me parece que es importante que ustedes la tengan en cuenta. Doctor Sí, Vera. es la situación que ya se conoce a nivel mundial, que se llaman las fake news o noticias falsas. Una emisora local en esta ciudad de Ibagué, capital del departamento del Tolima, en un extra noticioso manifestó que el gerente de una empresa de servicios públicos, la empresa ibaguereña Culto Alcantarillado, había renunciado de ipso facto a su cargo de gerente. Hoy ha salido ese gerente a hacer un mentir estrepitoso públicamente y señalando a los medios que echaron al vuelo esa noticia falsa de que él como gerente de esa empresa había renunciado. Entonces, el señor gerente, que es un ingeniero civil, anunció acciones legales contra ese medio periodístico, contra ese medio radial. Que generan mucho daño estas situaciones. Y existe, por ejemplo, en Ibagué, la de un periodista que dio una noticia equivocada, afectó el nombramiento o la elección de alguien, y hoy se enfrenta a una multa de $33,000. ¿Cuántos son? No. A una multa de $100,000, de $333,000. Una multa gigantesca. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque lo que usted hable mal del colega, la taza se le llena a todo el mundo. Y lo que usted hable mal del colega le puede generar no solamente perjuicios en la parte penal, sino en la parte civil. Porque en esta situación existe tanto la situación civil de la amonestación, de la situación penal de ir incluso hasta la cárcel, a las personas que son deslenguadas, arbitrarias, imprudentes, groseras, envidiosas, frustradas, celosas, odiosas, tóxicas, inseguras e inmaduras, que hablan de los demás, pueden ir a la cárcel por esta situación, pero también su pecunio se puede afectar, porque la parte civil después va a atacar y va a pedir una retaliación, un emolumento económico de la afectación que se dio por el mal comentario. Claro, doctor Jader, porque si bien es cierto, el injuriador se puede retratar por el mismo medio que causó la imputación de San Rosa y ser aceptada por el injuriado judicialmente esa retractación. Eso no lo libra de que en la parte civil, que es el escenario en el cual se hace la reparación integral del daño causado,
tenga unas consecuencias pecuniarias, monetarias, económicas fuertes que afectan su patrimonio. Entonces, vamos a ir redondeando algunas circunstancias. Entonces, afectación de tipo judicial se da, tanto en lo penal como en lo civil. Sí, señor. Y desde que se tengan las pruebas, el arma probatoria que llaman los abogados, el arsenal probatorio, pues muy seguramente a ustedes las demandas, las fiscalías les van a tomar las demandas. Acá en Colombia no es necesaria ni la presentación de un abogado para la presentación de una demanda por injuria o directa o indirecta, calumnia directa o indirecta, o publicación indebida de contenidos informáticos. Pero también está la parte penal, van a la cárcel, pero también está la parte civil en donde se tiene que hacer, ¿cómo es que llaman? La reparación integral del daño. ¿Y eso es qué? Económico. Económico, eso es dinero. Así que mucho cuidado con la lengua, señores. ¿Por qué debemos trabajar en este tema? Porque es un tema pero frecuentísimo, es un tema pero tremendo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que una universidad con 400 estudiantes, 399 estudiantes, sepan que un colega o tengan la información falsa, manipulada y sucia de que un colega está haciendo las cosas mal por la profesión sin ser así? ¿Cómo es posible que se manipule de un púlpito universitario, de un docente, esta circunstancia? ¿Cómo es posible que de un consultorio común y corriente, de un hospital, desde una clínica veterinaria se tenga que hablar de un colega y se tenga que agredir la parte espiritual, la parte personal de él, y no solamente de él, de todas las personas que trabajan en su clínica y también de todas las personas que profesan la misma profesión, que profesan el mismo arte, que es la profesión que nosotros practicamos? Una recomendación muy importante para que les suceda esto: no se victimice. Entonces muchos van a decir, pero se acaba de victimizar. No, a nosotros no nos queda tiempo ni siquiera de victimizarnos, ni de ponernos a llorar. Aquí hay tanto trabajo, y con esta página que ha adquirido unos ribetes impresionantes y unos alcances que nadie había pensado. Entonces, no hay tiempo de victimizarnos, hay tiempo de seguir desarrollando nuevo conocimiento, de seguir en nuestra actividad desarrollando conocimiento para que sean beneficiados los pacientes, los usuarios y la profesión. Seguramente las personas que tienen o hacen comentarios de los demás, pues se ven también afectadas en su moral al ver que la otra persona, antes de perjudicarse y antes de crecer en cualquiera de los factores o de las facetas humanas, va creciendo. ¿Usted qué opina, doctor Vera? Sí, en Colombia y particularmente en el Tolima se ha hecho muy famosa la mentalidad cangrejística, que tú la conoces perfectamente. Mañana vamos a sacar un meme sobre eso, porque es que yo le tengo aquí, bueno, hable de la actividad cangrejística, porque nosotros queremos bautizar a los que le hablan mal de los colegas, y le pido el favor que no me olvide, porque esta noche es una noche de bautizo de una palabra que vamos a seguir utilizando para denominar a las personas. La actitud cangrejística, que en dos recipientes se colocan cangrejos, en uno los cangrejos tolimenses y en otro los cangrejos antioqueños, mientras que en el recipiente de los cangrejos antioqueños, ellos entre sí se ayudaban haciendo escalera para salir del recipiente. Para volarse, para escaparse, para buscar otros destinos. En el recipiente donde estaban los cangrejos tolimenses, cuando alguien trataba de llegar a la cúspide y salir del recipiente, otro se llegaba y subía y se prendía y lo bajaba. Esa situación, el Tolima es nuestra región, la situación de Antioquia es otra región, entonces allá ellos se ayudan. Nosotros los tolimenses no nos ayudamos, nosotros queremos que todo el mundo esté en el fondo del recipiente. Es una situación de la perversión de nuestra raza, de esta ancestralidad, porque aparece una afectación ahí, una fenomenología patológicamente fuerte, negativa, que es el canibalismo.
Y hay unas frases, pero bellísimas, que usted encuentra en internet. Los hipócritas se alimentan del chisme, se destruyen de envidia y se mueren sin amigos. Me observas, me criticas, me envidias y al final me imitas. Lo malo de las mentes cerradas como tú es que siempre tienen la boca llena, abierta, perdón. No te preocupes, tus enemigos difundirán tu fracaso, pero susurran tu éxito. Las personas que te juzgan no importan, la gente que importa no te juzga. La gente es una máscara de mentiras para lucir atractivos, ten cuidado. Hay que tener mucho cuidado con los que nos adulan. Cuando en una consulta llega una señora, un señor, ay doctor, usted es lo máximo, usted es la maravilla más grande del mundo, sálveme el paciente, a mí me han hablado supremamente bien de usted es lo máximo, yo le voy a hacer un altar. Tenga cuidado que ahí va a haber un problema. Porque espérate un momento, doctor Hader, Sí. Ahí hay mucha sabiduría en los proverbios chinos. Y ahí hay dos proverbios chinos que dicen, uno dice, detrás de cada alabanza hay un acecho. Ajá, ojo con eso. Y el otro proverbio chino dice, que hay que tener en cuenta, dice, el que acepta los halagos está dominado. Ojo con eso. Quien te lastima te hace fuerte, quien te critica te hace importante, quien te envidia te hace valioso y quien te rechaza te hace un favor. Doctor, no critiques lo que no te tocó vivir sin sentir, ni sentir. No critiques lo que no sabes, no hables de lo que no sabes. Ríete, ódiame, habla mal de mí, que después de todo sé que te reinventas para verme feliz. Prefiero rodearme de personas que develan su imperfección en lugar de personas que falsifican su perfección. Me encantan las personas falsas, siempre que sean maniquíes. Mucha gente no te escucha, solo espera paciente su turno para hablar. Júzgame como tú quieras, total, la opinión es tuya, pero la realidad es mía. Hablar con la boca llena es feo y con la cabeza vacía, peor. Cuidado con las palabras, duelen más que los golpes y hacen más daño. Quienes hablan mal de ti probablemente es porque no tienen nada bueno que decir de ello. Hay gente que habla mal de ti sin conocerte, pero es normal, los perros ladran. Estas y muchas otras frases para este tema que afecta a nuestra profesión significativamente. Y nosotros invitamos a todos los colegas que empecemos a llamar al que habla mal de otro como la hiena. Y nuestros memes lo dicen claramente, ¿no? Hoy colocamos uno y mañana vamos a colocar otro. Entonces, la profesión no acepta hienas. Los carroñeros no son buenos, sino únicamente en el ecosistema. Para la profesión de médico veterinario, de médico, de abogado, de arquitecto, los carroñeros no funcionan bien. Entonces, hemos bautizado a quienes hablan mal de un colega como las hienas. Y la especie de las hienas, alguien nos escribía en la página, pero qué animales tan lindos, tan perfectos. Es que contra ellos no tenemos nada. Tenemos algo desde los que quieren hacer carroña del éxito o del triunfo o del conocimiento de otra persona. No necesitan, eso no necesitan. No, la profesión no necesita hienas y espero que muchos de ustedes empiecen a utilizar y a compartir estas circunstancias. Hay que evitar las hienas en las profesiones, las hienas hacen daño. No sé cuál sea. Hay personas que incluso se ven exitosas, pero actúan como hienas. Hay personas que se ven con un desarrollo profesional importante y muestran sus títulos y todo, pero hablan mal del colega. Actúan como hienas. Y será, como lo hemos venido diciendo, desde su formación, desde el ancestro, desde la cuna, desde la casa, desde la academia, desde el gremio, porque también hay gremios que hablan mal de colegas. Y hay gremios unidos contra colegas. Eso no tiene sentido. ¿Cuándo va a crecer la profesión de medicina veterinaria? ¿Cuándo vamos a salir de ser un oficio a una profesión? Definitivamente las hienas no vienen a bien en lo que tiene y doctor Jade, hay que tener en cuenta sobre ese animal una característica dramática. La hiena no asesina a su presa, la hiena la devora viva. Peor. La hiena no asesina a su presa. Usted puede ver todos los videos de Animal Planet, de Discovery Channel, de todos los videos que usted puede encontrar en YouTube del mundo salvaje en el África.
La hiena nunca asesina a su presa, la devora viva. Peor, yo quiero mostrarles por acá, y está en nuestra página, para que ustedes la empiecen a buscar, el meme que nosotros hemos realizado o que nuestro equipo digital ha realizado, pues para empezar a castigar esta actitud y este comportamiento humano que para nada nos beneficia a los médicos veterinarios. Y aquí la vamos a colocar. Hiena, 2 puntos. El médico veterinario que habla del otro colega para mal es vulgar, despreciable y repugnante. Y aquí está. Medicina veterinaria práctica, más de 2 millones de visitas al día, y nosotros tratando de generar una nueva escuela de medicina veterinaria. Tiene 92 compartidos a esta hora, 129 reacciones, y los invitamos definitivamente a que este término, hiena, lo volvamos de uso público y ojalá se acabe muy pronto. Que nadie tenga que hablar de los colegas. Para rematar, doctor Vera, ¿algún apunte, alguna nota? Bueno, siempre tratar, nunca perder de vista que el ser humano en cualquier desarrollo profesional, en este caso específico de la medicina veterinaria o cualquier otra área profesional, nunca dejará de ser una entidad trinitaria. Es un espíritu, tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Si una persona actúa de esa forma, despotricando, denostando del patrimonio moral o profesional de otro, simple y llanamente su alma está dañada, su espíritu, es decir, su corazón está entenebrecido, está muerto, está necrosado, está amargado. Esa persona necesita tener un renacimiento de su espíritu, de su corazón, para que su alma pueda expresar otros sentimientos, incluso para que su misma salud personal pueda mejorar. En ese sentido, nunca podemos olvidar de presente lo que las Sagradas Escrituras dicen, que de la abundancia del corazón habla la boca, porque de lo que sale de tu boca es lo que tienes en tu corazón. Entonces, el problema está en tu corazón, está en tu espíritu. Corazón, espíritu, por símil igual, que es el que hay que buscar, que tenga un renacimiento, renunciando a esas actitudes perversas, esas actitudes de envidia, esas actitudes de hiena, esas actitudes de cangrejo, que le hacen muy mal al ser humano y dañan un entorno profesional como la medicina veterinaria. Así afectan muchas profesiones. Amigos, no hablemos más del colega, por favor, y en nuestra sala de espera, cuando nos hablen mal de un colega, tomemos actitudes. Por favor, no me hable más de esa persona, porque esa persona se capacitó en una universidad como yo. Si usted me habla mal de un colega, me está irrespetando personalmente, y probablemente mañana esté hablando mal de mí. Claro, doctor Javier, si a mí me vienen a hablar mal de un colega, yo lo primero que le digo es, espere un momentico, yo no voy a prestar mis oídos para que usted envenene mis oídos y venga, llamamos a ese colega y hacemos una plática entre los tres respecto a la inconformidad que usted tiene con ese colega, y entonces vamos a ver si lo que usted dice es verdadero o es falso, y esto queda aquí mismo. Y no le damos la trascendencia social, la notoriedad pública que puede llegar a tener, incluso que puede llegar hasta bordear los linderos de un código penal. Y puede bordear los linderos incluso de las amenazas de muerte, y también las agresiones, porque se han presentado. Hay que ser muy prudente con la lengua. Invitación a las hienas para que por favor tendrán que ver esta conferencia, porque esta conferencia no menos de 25.000 personas la van a ver. Y muchos van a tener que hablar de esta circunstancia. No queremos que haya más hienas en la profesión. Por favor, colabórenos. Nosotros tenemos la profesión más bella del mundo. Cuenten con nosotros. Estas son palabras de nuestro himno. Estamos prestos y disponibles a cualquier tipo de duda o ayuda, lo que necesiten. No olviden que en Medicina Veterinaria Práctica estamos construyendo la nueva escuela de medicina veterinaria. Una medicina veterinaria que no trata animales, que trata seres vivos. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Gracias por tu invitación, doctor. Y aquí estaremos hablando. Es un tema para que lo escuchen ustedes cuando tengan tiempo, para que lo compartan y definitivamente para que lo analicen.
no más hienas. Buenas noches.